así en este bloque formativo en el ciclo del Antiguo Testamento que vengo desarrollando desde hace 34 programas. Hoy es el 9º en relación al profetismo. Ya hemos visto todos los profetas del Reino del Norte, ahora estamos trabajando sobre los profetas del Reino del Sur. Vamos a recordar lo que dije en el último programa, y es que dentro del Reino del Sur hubo profetas antes de la cautividad, durante la cautividad y después de la cautividad. Antes de la cautividad encontramos la primera parte de Isaías, que es lo que él escribió. Abarca los capítulos 1 al 39, o sea, 39 capítulos. De eso hay constatación de que fueron escritos por Isaías. Por eso le decimos el primero Isaías. Isaías es un solo libro, como lo he explicado, pero está dividido en 3 partes. Entonces, antes de la cautividad, de ser llevados como rehenes en el año 587 por el rey babilónico Nabucodonosor, encontramos los anuncios del profeta Isaías. Y también a Jeremías, a quien vamos a empezar a tratar hoy. Durante la cautividad aparece la segunda parte de la obra que fue escrita por un discípulo. Pero más allá de este detalle que les doy a conocer, la primera parte hay constatación de que fue escrito por Isaías, la segunda y la tercera no, sino de discípulos, porque hay unas pequeñas diferencias en el modo de escribir. Es importante saber que más allá de la autoría, lo importante en la Biblia es la canonicidad, es decir, que los libros están reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo. Este reconocimiento no es fruto de una sensación o de un sentimiento, menos de un sentimentalismo, sino que esto es fruto de una investigación que los exégetas, que son los expertos en Biblia, van haciendo a través de muchísimos estudios científicos de la palabra, donde unen a varias ciencias en el estudio bíblico. Por eso la Iglesia ha sido siempre muy cauta en decir qué es canónico y qué no es canónico. Entonces, los libros de la Biblia son los canónicos, es decir, los inspirados por el Espíritu. Digo, entonces, durante la cautividad tenemos el segundo libro de Isaías, que abarca los capítulos 40 al 55. Y luego tenemos a Ezequiel también, durante la cautividad, para ubicarnos en la historia. Y después de la cautividad ya viene la tercera parte de la obra de Isaías, que abarca los capítulos 56 al 66. En el programa anterior estuvimos hablando del primer libro de Isaías, ¿verdad? ¿Recuerdan? Yo les hablé sobre él, les di las citas bíblicas, a mi entender, como más importantes respecto del primer libro de Isaías, que es lo que escribió él. Siguiendo este orden, vamos a ir a Jeremías entonces, que es el otro profeta que aparece antes de la cautividad. Lo ubicamos más o menos en el año 650 antes de Cristo. Es con el que va a terminar el reino del sur. Cuando Isaías predica que ya ha caído el reino del norte, solo estaba el reino del sur. Yahvé le anuncia que desde el norte se iniciará el desastre por no ser obedientes al plan de Dios. Esto lo vemos claramente aquí en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 14.
Yo les leo algunos párrafos porque la intención que tengo es relatarles a través del ciclo del Antiguo Testamento de la manera más simple el acceso a la Biblia, para que ustedes en el relato vayan como conformando esta historia de salvación. Por supuesto que les doy las citas bíblicas para que ustedes puedan profundizar en sus casas todo lo que les voy enseñando. Para tener así como una idea general, así como Isaías era casado, tuvo 4 hijos, Jeremías era soltero. Él pertenecía a una familia humilde. ¿Se acuerdan que Isaías era aristocrático? Ven cómo Dios elige a distintas personas, más allá de su raza, condición social. Él era soltero, les decía, de una familia humilde y es prefigura de Cristo por su sufrimiento. Ya les voy a comentar. Y también por su comprensión. El profeta Jeremías, siendo un muchacho, lo han apaleado, lo han injuriado. Y a pesar de esto, él continúa transmitiendo la palabra de Dios. Por eso podemos decir que es un profeta sufriente, es una característica del profeta Jeremías, como todo profeta mandado por Dios. Ahora, la misión del profeta consiste en anunciar y denunciar. Por eso las denuncias a muchos reyes no les gustaba. Pero ahí van de parte de Dios, no hablan ellos de su parte o desde su visión, sino que es una misión, la misión profética. Jeremías pertenece a la clase sacerdotal, es perseguido por llevar la palabra de Dios, no se sabe si fue deportado a Babilonia o si fue llevado a Egipto, eso no se supo nunca. Dentro de Jeremías también existen las lamentaciones. El libro de las lamentaciones a veces está adherido a Jeremías, a veces está por separado. En general, actualmente suelen adherirlo, pero por razones metodológicas algunos prefieren separar. ¿Qué son las lamentaciones? Bueno, justamente, como lo expresa la palabra, el pueblo se va a lamentar porque toma la destrucción del templo de Judá y se lamenta, porque para los judíos, sobre todo en esa época, Dios habitaba dentro del templo. Lamentaciones tiene otro autor sagrado, pero vuelvo a decir, lo importante es que se lo asocia a Jeremías. Jeremías ejerció su profetismo durante, al igual que Isaías, 4 reyes: Josías, Joacás, Joaquín y Sedecías. Sedecías, digo de paso, fue puesto por un rey de Babilonia. Por lo tanto, no estaba dentro de los elegidos por el pueblo. Hay una parte ya al inicio, quiero entrar en las citas bíblicas que les recomiendo hoy, y es tomar Jeremías 1, del 1 al 4. Aquí ya desde el inicio vemos cómo anticipa Yahvé que Jeremías va a ser un profeta y tiene toda la vocación para ser profeta. Cuando aparece Jeremías, el reino del norte ya no estaba. Si echamos una mirada más correlativa, nos vamos al capítulo 7, versículos 3 y siguientes. El profeta apunta hacia la conducta. Se para ante el templo y llama a todos
a cambiar de proceder, que la conducta sea una conducta más agradable a Dios. En el mismo capítulo 7, entre los versículos 11 y 17, hay una advertencia fuerte sobre el templo, porque Dios no quiere que en el templo hayan ladrones, es decir, las personas que entran al templo, ustedes saben que los judíos, sobre todo los más ortodoxos, ahora y antes era una norma también, antes de entrar al templo, tienen como nosotros una pila de agua bendita. Eso lo tenemos en común en el templo. Ellos hacen como una purificación con agua antes de entrar al templo, que es un lugar sagrado. Entonces aquí Jeremías ya empieza con las denuncias como que no puede ser una cueva de ladrones, que es una terminología que van a poder apreciar en estos versículos, sino que quiere la cosa limpia. Todos recordarán, dicho sea de paso, cuando Jesús sacó con látigos a los delincuentes que robaban a las caravanas que iban a festejar las fiestas de Israel, y con esa plata se aparecían en el templo para hacer cambiarlas por otras monedas, porque las monedas del emperador, del Imperio de Roma, no se podían utilizar dentro del templo, siempre fueron muy estrictos en eso. Y por eso Jesús los echa, porque eran delincuentes que robaban y esa plata iban a hacer negocios adentro del templo, ahí en los atrios, pero digo dentro de lo que es el hábitat del templo. Me interesa también remarcar algo de Jeremías, y es lo que dice Dios. Yo trato de no leerles todo literalmente, sino estoy como parafraseando el contenido para, vuelvo a decir, que sea más asequible para ustedes. Dios le dice, lo que hice en Silo, también lo haré en este templo. O sea, les dice, así como destruí el templo de Silo en el reino del norte, también destruiré este templo. Voy a sacar mi presencia de ustedes. Como les expliqué varias veces, a veces en el pueblo de Israel se ha dado este proceso en 6 oportunidades a lo largo de los 40 años que el pueblo estuvo vagando por el desierto. Este proceso es infidelidad de parte de los judíos, Dios castiga, el pueblo se arrepiente y Dios le da el perdón. Dios no niega nunca el perdón. Y expliqué que la palabra castigo es la retirada de Dios, no castigo al modo que nosotros en nuestra mentalidad podemos pensar, sino que cuando Dios dice exactamente en la Escritura, voy a sacar mi presencia de ustedes, significa que Dios se retira. Y por eso, si Dios no está, todo se derrumba. Vuelvo a decir, porque esto sí lo leo de la Biblia, repito, así como destruí el templo de Silo en el reino del norte, porque el pueblo no le fue fiel, también destruiré este templo, voy a sacar mi presencia de ustedes. Es como que la mayoría hacía lo que quería y no lo que Dios pide. Por eso la palabra castigo debe ser interpretada en la Biblia como la retirada de la presencia de Dios de un pueblo o de una persona. Por eso Santa Teresa de Jesús le decía, el saber que tú te vas de mí, se me parte el alma, o sea, llévame contigo, Señor, porque antes de quedarse sin Dios, preferiría ella morirse e ir con Dios. Ahí está, eso es algo que nos tiene que quedar claro. Cuando uno le da la espalda a Dios, o cuando uno no quiere recibir a Dios, Dios se retira.
Esto es algo que enseño muy a menudo. Dios no avasalla la libertad de ninguna persona. Cuando una persona no lo desea, Dios no va a esa alma, porque Dios, desde la libertad embrionaria, nos da la capacidad de poder elegir. Entonces uno elige si quiere estar en comunión con Dios o no. ¿Me comprenden? En el capítulo 19, en el versículo 1, vamos a ver un gesto simbólico, que es un jarro roto. Es decir, Yahvé dice por boca de Jeremías que lo han dejado de lado. Esto quedó claro, ¿no es cierto? En 19:14. Y ese lugar fue hecho para Baal y ofrecieron como sacrificio a sus hijos en holocausto. Baal era un dios pagano, como Ares. Por eso Dios no quería paganismo en su templo. Lo cual Dios nunca mandó a ofrecer sacrificios o holocaustos, menos a un dios pagano. No hay contradicción en Dios, por supuesto. Entonces, la fe del pueblo se debilita y empiezan a aparecer otros ídolos, que son estos dioses paganos. Por eso Dios lo que va a decir a través de este gesto del jarro roto, que emplea el profeta Jeremías, que haría caer a esta gente en manos de sus enemigos y que daría sus cadáveres por comida a las aves del cielo y bestias de la tierra. Y todo esto antes de dar este anuncio. Jeremías, por mandato divino, tomó a algunos ancianos del pueblo y a algunos sacerdotes, y después de transmitir este mensaje, ¿qué pudo haber pasado, no? Bueno, ahora se los digo. Yahvé le ordenó a Jeremías que rompiera un jarro, y a la vista de los hombres, de todos, y que fuera como él dijera. Entonces Jeremías, acá en el versículo 10, capítulo 19, versículo 10 dice: Asimismo, habla Dios, quebrantaré yo a este pueblo. O sea, él tomó un jarro, lo rompió, diciendo a la vez de parte de Dios, Dios le manda decir: asimismo quebrantaré yo a este pueblo, debido a la infidelidad. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios retira su ausencia. El jarro roto es la ruptura de una alianza con ese pueblo, que le es infiel y que adora a otros dioses. Llegamos al capítulo, vamos a ir a Jeremías 21 y siguientes. Todos se olvidan de llevar ese pueblo hacia Dios por ocuparse tanto del dinero. Este es un tema crucial que siempre hay que tener en cuenta, no estar aferrados al dinero. Una cosa es administrar y otra cosa es estar apegados. Y por estar tan apegados al dinero, dejan a Dios de lado. Claro, evidentemente hubo consecuencias. Una vez que él rompe este jarro y anuncia que Dios quebranta la alianza con ellos, hubo consecuencias, porque los profetas no siempre fueron bien recibidos. Por eso hay un dicho popular que dice: nadie es profeta en su tierra. Y esto se utiliza para un montón de cosas, porque los profetas, como anuncian y denuncian, según lo que decían, a muchos no les gustaba, sobre todo a los poderosos de ese momento. Yo les recomiendo que ustedes en sus casas lean las consecuencias de estas denuncias de Jeremías en el capítulo 36. 1 y 36:5. Luego lo llevo a Jeremías 37 del 1 al 9. Acá Sedecías, que fue el último rey puesto por el rey de Babilonia, aparece. Y justamente no es un rey que lo impuso Dios. Por lo tanto, es un rey vasallo
que quiere ordenar al pueblo que los va a defender si hacen tal o cual cosa. Cuando no es un rey puesto por Dios, las cosas no caminan. Vamos a ir al mismo capítulo, Jeremías 37, del 7 al 9. Aquí, Jeremías les dice que no hay salida contra los caldeos. Bueno, hasta que llegamos al capítulo 38, del 1 al 16, les recomiendo. Yahvé, a través de Jeremías, dice que el que se entregue a los caldeos vivirá. De lo contrario, morirá bajo la espada de hambre y peste. Por eso el pueblo pidió ponerlo en la cisterna a Jeremías. La cisterna es un depósito donde se recoge el agua de un río, de un manantial. Y era la cisterna de Malquías, ¿no? Que era el hijo del rey. Pero en el pozo no había agua, sino fango, o sea, agua estancada. Por eso después Ebed-Melech, el cusita, que era etíope, oyó que habían metido a Jeremías en la cisterna y pidió al rey, ya que vivía en la casa del rey, que lo sacaran de la cisterna. Y el rey le dijo que eligiera 30 hombres y lo sacara. Cuando Jeremías se repuso, le dijo al rey Sedecías de parte de Dios que si él se entregaba, vivirá él mismo y esa ciudad no sería invadida. Así termina Jeremías en el capítulo 38, versículo 16. Es decir, lo sacan, sufrió, no le fue fácil. Aunque hablaba de parte de Dios, lo reconocían como profeta. Como dice cosas muy duras, sin embargo, por ser obcecados, porque ellos bien sabían que con el templo no se podía jugar. Ese sector del pueblo que vivió en esa época sabía perfectamente que Dios no quiere ser compartido con nada ni nadie. Es clarísimo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, ¿no? El Shema, escucha, quiere decir Shema en hebreo, escucha Israel, del libro de Josué en el capítulo 6. Es decir, cuando verdaderamente a veces a los poderosos se le anuncia de parte de Dios, no cualquiera, cosas, tratan de darle muerte a esa persona. Pero Dios quiso que Jeremías viviera. Por eso le mandó a una persona con poder para decirle al rey que quería que lo sacaran de allí y lo volvieran a salvar. Bueno, es un profeta realmente muy bello, saber la vida de los profetas, lo que hicieron y de este modo podérselas relatar. Me parece que es un modo bastante simple como para que toda la audiencia conozca la Biblia, presentarla de un modo sencillo y sin estar mirándonos cara a cara con un pizarrón. Y esto es realmente una obra de Dios que pueda hacer yo esta síntesis y manifestárselas por un micrófono. Creo que es una gran bendición de Dios que todos tenemos que saber apreciar, porque no se dan ciclos enteros de todo el Antiguo Testamento por radio. Y llegar a lograr esta metodología sencilla, repito, simple para todos, creo que es una gran bendición de Dios que cada uno tiene que reconocer en esta formación.